En lo más profundo del espíritu sagitariano arde una llama que no siempre se muestra como luz. Es un fuego antiguo, vasto y expansivo, que busca sentido, verdad y libertad sin descanso. Pero como todo fuego, también proyecta sombras que no son enemigas, sino territorios aún por explorar. En esa sombra habita una fuerza que, cuando se comprende, se transforma en una de las mayores virtudes del alma de Sagitario. La sombra de Sagitario nace de su impulso inquebrantable por trascender límites. Su deseo de ir más allá de lo conocido puede llevarle a rechazar lo inmediato, lo cotidiano, lo imperfecto. En ese rechazo aparece una inquietud constante, una sensación de que nada es suficiente. Sin embargo, en esa tensión se esconde un motor poderoso, la capacidad de cuestionarlo todo, de no conformarse, de elevar la mirada hacia horizontes más amplios. La sombra, en este caso, no es carencia, sino impulso puro hacia la evolución. También surge en la tendencia a decir verdades sin filtro, a disparar palabras como flechas que buscan dar en el blanco de la autenticidad. A veces, esa sinceridad puede parecer brusca o desmedida, pero en su raíz habita una devoción absoluta por la verdad. La sombra aquí revela una misión: aprender a unir verdad con sabiduría, honestidad con compasión. Cuando esto se integra, Sagitario se convierte en un guía capaz de iluminar a otros sin herirlos, mostrando caminos con claridad y respeto. En su búsqueda de libertad, Sagitario puede huir de aquello que le ata o le exige profundidad emocional. La sombra se manifiesta como evasión, como necesidad de escapar antes de sentirse limitado. Pero en ese mismo impulso existe un aprendizaje esencial: descubrir que la verdadera libertad no está en la huida, sino en la capacidad de permanecer sin perder la esencia. Al integrar esta sombra, emerge una fortaleza interna que permite explorar el mundo sin desconectarse de los vínculos que nutren el alma. La sombra sagitariana también puede reflejar una fe tan grande en sus ideales que, en ocasiones, se transforma en dogma. El arquero apunta hacia verdades superiores, pero puede olvidar que cada camino es único. Esta tensión encierra una joya, la posibilidad de expandir la mente hasta abrazar múltiples verdades, convirtiéndose en un puente entre perspectivas. Así, la sombra se transmuta en apertura, en una filosofía viva que crece y se adapta. Existe, además, una lucha interna entre el optimismo natural y las decepciones inevitables de la vida. Cuando la realidad no coincide con sus expectativas, la sombra puede manifestarse como desilusión o cinismo momentáneo. Sin embargo, este contraste fortalece su resiliencia. Sagitario aprende que el verdadero optimismo no es ingenuidad, sino una elección consciente de seguir creyendo incluso después de haber visto las sombras. De ahí nace una esperanza más profunda, más auténtica. En el fondo, la sombra de Sagitario no es oscuridad estática, sino un territorio de expansión. Cada contradicción, cada exceso, cada impulso desbordado contiene una enseñanza que lo impulsa hacia una versión más elevada de sí mismo. Es el signo del viajero, y su sombra forma parte del paisaje que debe recorrer. No se trata de eliminarla, sino de comprenderla, integrarla y transformarla en sabiduría. Así, el arquero no solo dispara hacia el cielo, sino también hacia su propio interior, reconociendo que la verdadera aventura no está únicamente en conquistar mundos externos, sino en iluminar cada rincón de su propia alma. En las capas más sutiles del arquetipo sagitariano se despliega una relación profunda con el sentido de destino, una sensación interna de estar llamado a algo grande, a una misión que trasciende lo cotidiano. En su forma luminosa, esta percepción impulsa a avanzar con valentía, pero en su sombra puede generar una inquietud silenciosa cuando la realidad no refleja esa grandeza esperada. Surge entonces una tensión entre lo que es y lo que debería ser, como si la vida aún no estuviera a la altura de la visión interna. Sin embargo, en esa aparente discordancia se oculta un poder inmenso, la capacidad de construir significado donde antes no lo había, de convertir cada experiencia, incluso la más simple, en parte de una narrativa épica. La sombra enseña que el destino no es algo que se espera, sino algo que se encarna paso a paso. También existe un vínculo particular con la confianza, no solo hacia el mundo, sino hacia el propio juicio. Sagitario suele moverse con una certeza instintiva, una fe en su intuición que lo lleva a tomar decisiones rápidas, guiadas por una percepción amplia más que por el detalle. En su lado menos integrado, esta confianza puede volverse exceso, una especie de salto sin mirar, donde el aprendizaje llega a través de caídas necesarias. Pero incluso ahí, la sombra cumple su función: refinar esa intuición, enseñarle a distinguir entre impulso y visión auténtica. Cuando esta integración ocurre, la confianza sagitariana se convierte en una brújula precisa,
capaz de guiar a través de lo incierto sin perder dirección. En otra dimensión, aparece una relación compleja con la responsabilidad emocional hacia otros. Al estar tan enfocado en la expansión personal, Sagitario puede subestimar el impacto de su movimiento constante en quienes le rodean. No por falta de empatía, sino porque su naturaleza lo empuja hacia adelante con tal intensidad que le resulta difícil detenerse a medir las consecuencias. En esta sombra se encuentra una oportunidad de madurez profunda, reconocer que cada acción tiene resonancia, que la libertad personal puede coexistir con la consideración hacia los demás. Cuando esto se integra, su energía deja de ser solo expansiva y se vuelve también constructiva, capaz de crear vínculos que no limitan, sino que acompañan el crecimiento. La relación con el fracaso también adquiere un matiz particular. Sagitario, al proyectarse hacia metas elevadas, puede experimentar una caída más intensa cuando algo no se concreta como esperaba. En su sombra, esto puede manifestarse como una negación del error, una tendencia a pasar rápidamente a lo siguiente sin procesar lo ocurrido. Sin embargo, en ese mecanismo existe una clave evolutiva: aprender a mirar el fracaso no como un obstáculo, sino como una fuente de conocimiento. Cuando se permite habitar ese espacio, el arquero recoge enseñanzas que fortalecen su puntería, afinando su capacidad de apuntar no solo con entusiasmo, sino con precisión. Otra corriente interna se relaciona con el exceso de significado. Sagitario tiende a buscar sentido en todo, a interpretar cada evento como parte de un plan mayor. En su expresión menos equilibrada, esto puede llevar a sobreinterpretar la realidad, a construir narrativas que se alejan de lo concreto. Pero esta misma cualidad, cuando se integra, se convierte en un don extraordinario: la habilidad de encontrar propósito incluso en lo caótico, de transformar experiencias dispersas en una visión coherente que inspira a otros. La sombra no elimina esta tendencia, sino que la depura, enseñándole a equilibrar significado y realidad. En lo más íntimo, también se revela una relación con la soledad que no siempre se reconoce. Aunque Sagitario es sociable, abierto y expansivo, su búsqueda interna puede llevarlo a momentos de aislamiento donde necesita reconectar con su propia verdad. En su sombra, esta soledad puede sentirse como desconexión, como si nadie pudiera comprender completamente su visión. Sin embargo, en ese espacio se gesta una fortaleza única: la capacidad de sostenerse a sí mismo, de encontrar dirección sin depender de la validación externa. Cuando esta dimensión se integra, la soledad deja de ser vacío y se convierte en refugio creativo, en un lugar donde nacen nuevas ideas y caminos. Existe también una tensión entre la espontaneidad y la constancia. Sagitario se enciende con rapidez, se apasiona con facilidad, pero mantener ese fuego en el tiempo puede resultar desafiante. En su sombra, esto se traduce en ciclos de entusiasmo intenso seguidos de abandono. Sin embargo, esta dinámica encierra una enseñanza crucial: aprender a alimentar el fuego de manera sostenida, a transformar la chispa inicial en una llama duradera. Cuando esto ocurre, su energía adquiere una dimensión mucho más poderosa, porque no solo inicia caminos, sino que los culmina. La relación con la verdad interior también atraviesa un proceso de depuración constante. Sagitario no solo busca la verdad externa, sino que está en un viaje permanente hacia la coherencia interna. En su sombra, puede haber momentos de contradicción entre lo que cree y lo que vive, generando una incomodidad que lo impulsa a reajustar su rumbo. Esta fricción no es debilidad, sino señal de crecimiento. Cada vez que reconoce esa incoherencia y actúa para alinearse, su integridad se fortalece, convirtiéndose en un faro que no necesita imponerse, porque simplemente irradia autenticidad. En la profundidad de su naturaleza, Sagitario también enfrenta el desafío de integrar lo finito dentro de su visión de lo infinito. Su mente y su espíritu se orientan hacia lo ilimitado, pero su experiencia humana está sujeta a límites concretos. En su sombra, esto puede generar frustración, una sensación de que el mundo es demasiado pequeño para todo lo que percibe. Pero en esa aparente limitación se esconde una alquimia poderosa: la capacidad de expresar lo infinito a través de lo finito, de canalizar ideas vastas en acciones concretas que transforman la realidad. Así, la sombra sagitariana no es un territorio de pérdida, sino un campo de entrenamiento donde el fuego aprende a conocerse a sí mismo. Cada exceso revela una dirección, cada desbordamiento señala una fuerza que aún no ha sido plenamente comprendida. En ese proceso, el arquero no pierde su esencia expansiva, sino que la refina, la convierte en una energía consciente que no solo busca horizontes, sino que también sabe construirlos. En lo más profundo del fuego sagitariano existe una relación casi mística con la expansión de la conciencia,
como si su esencia estuviera constantemente empujando los límites de lo que puede comprender, sentir y experimentar. Esta pulsión no solo se dirige hacia el mundo exterior, sino también hacia los sistemas de creencias que dan forma a la realidad. En su sombra, esta expansión puede convertirse en una necesidad compulsiva de redefinir constantemente sus verdades, como si ninguna estructura interna fuera lo suficientemente amplia para contener su espíritu. Sin embargo, en esa aparente inestabilidad se encuentra un don extraordinario, la capacidad de reinventarse sin miedo, de soltar identidades pasadas para dar lugar a versiones más auténticas. La sombra no representa pérdida de identidad, sino evolución constante. También se manifiesta una tensión sutil entre la inspiración y la ejecución. Sagitario recibe visiones, ideas, comprensiones que parecen descender como relámpagos desde un plano superior. En su forma más pura, estas revelaciones son semillas de sabiduría, pero en su sombra pueden quedar suspendidas en el plano de lo intangible, sin llegar a materializarse. Esta distancia entre lo que se percibe y lo que se concreta no es un defecto, sino una invitación a desarrollar la alquimia de la acción consciente. Cuando esta integración ocurre, el arquero no solo ve más lejos que otros, sino que también construye los caminos que permiten llegar hasta allí. En una dimensión más profunda, aparece una relación compleja con la pertenencia. Sagitario es un espíritu libre, un viajero del zodiaco, y en su naturaleza existe una resistencia a sentirse completamente arraigado a un lugar, a una identidad fija o a un grupo determinado. En su sombra, esto puede generar una sensación de no encajar plenamente en ningún sitio, como si siempre estuviera de paso, incluso en los espacios donde es bien recibido. Pero en esa misma cualidad reside una fortaleza singular, la capacidad de pertenecer al movimiento mismo, de encontrar hogar en la experiencia, en el aprendizaje, en la expansión continua. Cuando esta dimensión se integra, la necesidad de encajar se transforma en la libertad de ser, sin restricciones ni definiciones limitantes. Existe además una relación intensa con la justicia, no solo en un sentido social, sino también filosófico. Sagitario percibe el mundo a través de principios amplios, ideales elevados que buscan coherencia y sentido. En su sombra, esta percepción puede volverse rígida, una necesidad de que la realidad se alinee con su visión de lo correcto. Cuando esto no ocurre, puede surgir frustración o una sensación de desencanto. Sin embargo, esta tensión encierra una evolución esencial, comprender que la justicia no siempre se manifiesta de forma inmediata o visible, y que la verdadera sabiduría radica en sostener los principios sin perder la apertura a la complejidad de la vida. Así, la sombra se convierte en el terreno donde se cultiva una ética más profunda, menos idealizada y más consciente. Otra capa se revela en la relación con la paciencia. Sagitario es energía en movimiento, impulso hacia adelante, visión que se proyecta más allá del presente. En su sombra, esto puede traducirse en una dificultad para esperar, para permitir que los procesos se desarrollen a su propio ritmo. Pero en esa impaciencia habita una enseñanza poderosa, aprender que el tiempo no es un obstáculo, sino un aliado en la manifestación de las grandes visiones. Cuando esta integración ocurre, su fuego deja de consumir de forma apresurada y comienza a sostener, a madurar, a dar forma a lo que antes solo existía como posibilidad. En lo más sutil, también aparece una relación con el silencio. Sagitario es expresión, expansión, comunicación de ideas y visiones. Pero en su sombra puede existir una dificultad para habitar el vacío, el espacio donde no hay respuestas inmediatas ni dirección clara. Este silencio puede sentirse incómodo, incluso inquietante, porque no ofrece movimiento ni expansión visible. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde se gestan las comprensiones más profundas. Cuando el arquero aprende a permanecer en el silencio, descubre que no es ausencia, sino origen, no es vacío, sino potencial puro. La energía sagitariana también enfrenta el desafío de integrar la humildad dentro de su grandeza natural. Al estar conectado con ideas amplias y visiones elevadas, puede surgir una identificación con ese conocimiento que, en su sombra, se transforma en una sensación de superioridad o en la creencia de poseer una comprensión más avanzada. Pero esta misma experiencia contiene una clave de transformación, reconocer que la verdadera sabiduría no se mide por lo que se sabe, sino por la capacidad de seguir aprendiendo. Cuando esta integración se produce, el conocimiento deja de ser una herramienta de diferenciación y se convierte en un puente de conexión. En otra dimensión, aparece una relación con el riesgo que va más allá de lo evidente. Sagitario no teme lanzarse a lo desconocido, pero en su sombra puede subestimar las consecuencias de ciertos movimientos, confiando plenamente en su capacidad de adaptarse.
Esta dinámica no es imprudencia en su esencia, sino una expresión de su fe en la vida. Sin embargo, la evolución consiste en equilibrar esa fe con discernimiento, en comprender que el riesgo consciente no limita la libertad, sino que la protege y la sostiene en el tiempo. También se manifiesta una tensión entre la expansión externa y la integración interna. Sagitario puede acumular experiencias, conocimientos, viajes, aprendizajes, pero en su sombra existe el riesgo de no asimilar completamente todo lo vivido. Es como si el movimiento constante impidiera detenerse a integrar. Sin embargo, en esa acumulación reside un potencial inmenso, la capacidad de convertirse en un sabio que no solo ha vivido mucho, sino que ha comprendido profundamente cada experiencia. La clave está en transformar la cantidad en calidad, el movimiento en conciencia. En lo más profundo de su naturaleza, Sagitario también experimenta una relación con la verdad que trasciende lo intelectual. No se trata solo de ideas o creencias, sino de una búsqueda existencial que atraviesa todo su ser. En las profundidades más invisibles del arquetipo sagitariano se despliega una dinámica energética relacionada con la expansión del significado personal frente al vacío existencial. Sagitario, en su esencia más elevada, está impulsado por la necesidad de encontrar sentido en todo lo que vive, como si cada experiencia fuera una pieza de un mapa mayor. Sin embargo, en su sombra aparece un vértigo silencioso cuando ese sentido no se revela con claridad. Es un abismo sutil, no siempre reconocido, donde la ausencia de significado puede generar una inquietud que empuja a moverse sin descanso, a buscar nuevas experiencias con la esperanza de llenar ese espacio. Pero en ese vacío habita una iniciación profunda, descubrir que el sentido no siempre se encuentra, a veces se crea desde dentro. Cuando esta comprensión emerge, el fuego sagitariano deja de huir del vacío y comienza a transformarlo en propósito. También existe una relación intensa con la expansión de la identidad a través de múltiples versiones de sí mismo. Sagitario no es estático, cambia, evoluciona, se redefine constantemente. En su sombra, este proceso puede generar una sensación de fragmentación, como si ninguna versión fuera definitiva o completamente auténtica. Pero en esa multiplicidad se esconde una riqueza única, la capacidad de contener muchas verdades sin perder la esencia. La integración de esta sombra permite comprender que la identidad no es una forma fija, sino un campo en expansión, un espacio donde todas las versiones vividas contribuyen a una totalidad más amplia. En una capa aún más profunda, surge una tensión con la rendición. Sagitario avanza, lucha, explora, pero en su naturaleza existe una resistencia a rendirse ante lo que no puede controlar o comprender de inmediato. En su sombra, esta resistencia puede convertirse en una lucha constante contra la realidad cuando ésta no coincide con su visión. Sin embargo, en esa misma fricción se encuentra una de sus mayores transformaciones, aprender que rendirse no es perder, sino alinearse con un flujo mayor. Cuando el arquero integra esta lección, su fuerza no disminuye, sino que se amplifica, porque deja de gastar energía en resistencias innecesarias y comienza a moverse en armonía con el curso de la vida. La relación con la expansión del conocimiento también revela matices ocultos. Sagitario acumula ideas, filosofías, perspectivas, pero en su sombra puede surgir una saturación silenciosa, una sensación de haber absorbido demasiado sin haber digerido completamente. Esta acumulación no integrada puede generar confusión o dispersión interna. Sin embargo, esta misma dinámica contiene un potencial extraordinario, la capacidad de sintetizar, de transformar múltiples corrientes de pensamiento en una visión propia, coherente y poderosa. Cuando esta integración se activa, Sagitario deja de ser un recolector de ideas y se convierte en un creador de sabiduría. En el plano emocional más profundo, aparece una relación con la vulnerabilidad que no siempre es evidente. Sagitario suele proyectar fortaleza, optimismo, expansión, pero en su sombra puede existir una dificultad para mostrar fragilidad, como si hacerlo pudiera frenar su impulso o debilitar su imagen de independencia. Sin embargo, en esa resistencia se esconde una puerta hacia una conexión más auténtica. Cuando el fuego sagitariano permite que la vulnerabilidad forme parte de su expresión, no pierde su fuerza, sino que la humaniza, la hace más cercana, más real, más transformadora. También se revela una tensión con la permanencia. Sagitario se siente cómodo en el movimiento, en el cambio, en la evolución constante. En su sombra, la idea de permanencia puede percibirse como estancamiento, como una amenaza a su libertad. Pero en esa percepción existe una distorsión que, al ser comprendida, abre un nuevo nivel de conciencia. La permanencia no es inmovilidad, es profundidad.
Permanecer en algo no implica dejar de crecer, sino explorar todas sus dimensiones. Cuando esta comprensión se integra, el arquero descubre que puede expandirse tanto en el movimiento como en la estabilidad. En una dimensión más sutil, aparece una relación con la energía de la fe que va más allá del optimismo superficial. Sagitario cree, confía, se lanza, pero en su sombra puede haber momentos en los que esa fe se quiebra, no de forma visible, sino en un nivel interno donde las certezas se desmoronan. Estos momentos son cruciales, porque obligan a reconstruir la fe desde un lugar más profundo, menos dependiente de resultados externos. Cuando esta reconstrucción ocurre, la fe sagitariana se vuelve inquebrantable, no porque ignore la realidad, sino porque ha aprendido a sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. La relación con la expansión espiritual también contiene matices complejos. Sagitario busca lo trascendente, lo elevado, lo que está más allá de lo visible. En su sombra, esta búsqueda puede convertirse en una desconexión de lo terrenal, como si lo espiritual y lo material fueran mundos separados. Sin embargo, en esa dualidad se encuentra una oportunidad de integración poderosa, comprender que lo espiritual no está separado de la vida cotidiana, sino que se expresa a través de ella. Cuando esta unión se realiza, cada acción, cada decisión, cada experiencia se convierte en un acto sagrado. En lo más profundo del viaje sagitariano, también se manifiesta una relación con el propósito colectivo. Aunque su impulso es individual, su energía tiene una resonancia que trasciende lo personal. En su sombra, puede haber momentos en los que esta conexión no se reconoce, generando una sensación de estar avanzando sin un impacto claro. Pero en esa aparente desconexión se esconde una verdad mayor: cada paso, cada aprendizaje, cada transformación interna contribuye a un movimiento más amplio. Cuando esta conciencia emerge, Sagitario deja de ver su camino como algo aislado y comienza a percibirse como parte de una expansión colectiva. Otra dimensión profunda se relaciona con la gestión de la propia energía vital. El fuego sagitariano es abundante, intenso, expansivo, pero en su sombra puede dispersarse, diluirse en múltiples direcciones sin una canalización clara. Esta dispersión no es debilidad, sino exceso de potencial no enfocado. La integración de esta energía implica aprender a dirigirla, a elegir dónde colocar la atención y la acción. Cuando esto ocurre, el mismo fuego que antes se dispersaba se convierte en una fuerza concentrada capaz de transformar realidades. En los pliegues más sutiles del fuego sagitariano se encuentra una relación profunda con la expansión del propio límite interno, como si su naturaleza estuviera diseñada no solo para atravesar fronteras externas, sino para romper las barreras invisibles que habitan en su interior. Esta dinámica no siempre se manifiesta de forma evidente, porque en su sombra puede tomar la forma de una exigencia constante consigo mismo, una sensación de que siempre hay un nivel más alto al que llegar, una versión más amplia que alcanzar. Esta autoexpansión continua puede generar momentos de desgaste, como si el descanso fuera una pausa incómoda en un viaje que nunca termina. Sin embargo, en esa misma tensión se encuentra una de sus mayores revelaciones: comprender que la expansión no siempre implica avanzar, que también puede consistir en profundizar, en integrar, en permitir que lo ya conquistado se asiente y se convierta en sabiduría viva. También se despliega una relación compleja con la coherencia entre lo que se proclama y lo que se encarna. Sagitario tiene una voz que transmite ideas, visiones, principios elevados, pero en su sombra puede aparecer una brecha entre el discurso y la acción, no por falta de integridad, sino por la velocidad con la que su conciencia evoluciona. A veces, las ideas avanzan más rápido que la capacidad de vivirlas plenamente. Esta fricción interna no es una contradicción vacía, sino un proceso de ajuste continuo. Cuando esta dimensión se integra, cada palabra se vuelve más sólida, cada principio más encarnado, y el arquero se convierte en una presencia que no solo inspira por lo que dice, sino por lo que es. En un nivel más profundo, emerge una relación con la expansión del deseo, no entendido como simple anhelo, sino como una fuerza creativa que impulsa hacia nuevas experiencias. Sagitario desea conocer, experimentar, descubrir, pero en su sombra ese deseo puede volverse insaciable, generando la sensación de que siempre falta algo. Esta búsqueda constante puede crear una ilusión de carencia, incluso en medio de la abundancia. Sin embargo, en esa misma dinámica se esconde una enseñanza poderosa: reconocer que el deseo no es un vacío que debe llenarse, sino una energía que puede canalizarse con conciencia. Cuando esto ocurre, el deseo deja de ser ansiedad por lo que falta y se convierte en dirección hacia lo que se quiere construir. También aparece una relación intensa con la expansión del lenguaje y la comunicación. Sagitario no solo habla, transmite visiones,
comparte significados, conecta ideas. En su sombra, esta capacidad puede desbordarse, llevando a una sobreexpresión donde las palabras pierden fuerza por exceso. Pero en esa misma cualidad existe una posibilidad de refinamiento, aprender a decir lo esencial, a elegir las palabras que realmente contienen poder. Cuando esta integración se produce, su voz se convierte en un instrumento preciso, capaz de abrir conciencia con pocas frases, de transmitir profundidad sin dispersión. En otra dimensión, se revela una tensión con la noción de dirección interna. Sagitario avanza guiado por una intuición amplia, pero en su sombra puede experimentar momentos de desorientación, como si el camino se diluyera repentinamente. Estos momentos no son pérdida, sino reajuste. Es el instante en el que la brújula interna se recalibra, obligando a detenerse, a escuchar con más profundidad. Cuando esta fase se atraviesa con conciencia, la dirección reaparece con mayor claridad, más alineada con la esencia que con el impulso momentáneo. La relación con la expansión del poder personal también adquiere matices complejos. Sagitario posee una energía que influye, que inspira, que moviliza, pero en su sombra puede no reconocer completamente ese poder o, en algunos casos, usarlo de forma inconsciente. Esta falta de reconocimiento no es debilidad, sino una desconexión temporal de su propia magnitud. La integración implica tomar conciencia de ese poder sin miedo, sin necesidad de minimizarlo ni exagerarlo. Cuando esto sucede, su influencia se vuelve consciente, alineada con un propósito que no busca dominar, sino elevar. En lo más profundo, también se manifiesta una relación con el cierre de ciclos. Sagitario ama los comienzos, los nuevos horizontes, las nuevas historias, pero en su sombra puede evitar el acto de cerrar, de concluir, de dar fin a lo que ya cumplió su propósito. Esta resistencia no es falta de responsabilidad, sino una preferencia por la expansión sobre la finalización. Sin embargo, en ese punto se encuentra una clave fundamental: comprender que cerrar un ciclo no limita, libera energía para lo nuevo. Cuando esta lección se integra, el arquero no solo inicia caminos, sino que los honra hasta el final, extrayendo de cada uno su máximo potencial. También existe una relación profunda con la expansión de la percepción, una capacidad de ver más allá de lo evidente, de conectar puntos que otros no perciben. En su sombra, esta visión amplia puede desconectarse de los detalles, generando errores por omisión o interpretaciones incompletas. Pero en esa misma cualidad reside un aprendizaje esencial: integrar lo macro con lo micro, lo amplio con lo específico. Cuando esta integración se produce, Sagitario desarrolla una visión total, capaz de abarcar sin perder precisión. En otra capa, aparece una relación con la energía del entusiasmo como motor vital. Este entusiasmo es uno de sus mayores dones, pero en su sombra puede fluctuar, encendiéndose y apagándose con rapidez. Esta variabilidad no es inconsistencia, sino sensibilidad a la inspiración. La integración implica aprender a sostener el entusiasmo más allá del impulso inicial, a nutrirlo incluso cuando la novedad desaparece. Cuando esto ocurre, su energía deja de depender de estímulos externos y se convierte en una llama interna constante. En lo más íntimo de su esencia, Sagitario también enfrenta la integración entre su naturaleza instintiva y su naturaleza filosófica. Es mitad impulso, mitad visión, mitad acción, mitad significado. En su sombra, estas dos fuerzas pueden entrar en conflicto, generando decisiones que no siempre están alineadas. Pero en esa dualidad se encuentra su verdadera maestría, la capacidad de actuar con sentido y de pensar con vitalidad. Cuando ambas dimensiones se unen, el arquero se convierte en una fuerza coherente, donde cada acción tiene propósito y cada idea tiene movimiento. En lo más profundo del arquetipo sagitariano se despliega una relación casi alquímica con la tensión entre expansión y dirección, una dinámica donde la energía no solo busca crecer, sino encontrar un sentido que justifique ese crecimiento. En su sombra, esta tensión puede manifestarse como una dispersión de caminos, una sensación de avanzar mucho sin llegar a un núcleo claro. Es como si el arquero disparara múltiples flechas hacia distintos horizontes sin detenerse a observar cuál resuena verdaderamente con su esencia. Sin embargo, en ese aparente desorden se encuentra una fase de exploración necesaria. La conciencia se amplía a través de la diversidad, y es precisamente ese recorrido múltiple el que permite, en un momento clave, elegir con una claridad que no nace de la teoría, sino de la experiencia directa. La sombra enseña que perderse también es una forma de encontrarse. En otra dimensión, emerge una relación profunda con el poder de la elección. Sagitario, al percibir tantas posibilidades,
puede enfrentarse a la dificultad de elegir sin sentir que está renunciando a otras opciones igualmente valiosas. Esta sensación, en su sombra, puede generar postergación o cambios constantes de dirección. Pero en esa amplitud se oculta una comprensión esencial: elegir no es cerrar puertas, es atravesar una de ellas con plena conciencia. Cada elección, cuando se hace desde la alineación interna, no limita, sino que expande en profundidad aquello que se ha elegido. Así, la sombra se transforma en discernimiento, en una capacidad de elegir con propósito y sostener ese camino con convicción. También se manifiesta una relación intensa con la expansión del horizonte mental, donde Sagitario absorbe conocimientos, filosofías, visiones del mundo con una rapidez sorprendente. En su sombra, esta expansión puede generar una desconexión entre el conocimiento adquirido y la sabiduría encarnada, como si la mente avanzara más rápido que la integración interna. Sin embargo, en ese mismo desfase se encuentra una oportunidad poderosa: aprender a ralentizar la asimilación, a permitir que cada idea se transforme en experiencia, que cada concepto se vuelva vivencia. Cuando esto ocurre, el conocimiento deja de ser acumulativo y se convierte en transformador. En un plano más sutil, aparece una relación con la expansión del propio potencial que puede resultar abrumadora. Sagitario intuye que puede llegar muy lejos, que su capacidad no tiene límites claros, y en su sombra esta percepción puede generar una presión interna constante, una sensación de no estar aprovechando todo lo que podría ser. Esta autoexigencia, aunque silenciosa, puede convertirse en una carga. Pero en ella reside una clave de liberación: comprender que el potencial no es una obligación, sino una posibilidad. Cuando esta perspectiva se integra, el crecimiento deja de ser una exigencia y se convierte en una elección consciente, libre de tensión. La relación con la verdad emocional también revela capas ocultas. Sagitario puede comprender grandes verdades filosóficas, pero en su sombra puede evitar confrontar verdades emocionales más íntimas, aquellas que no se resuelven con lógica ni con visión, sino con presencia y aceptación. Esta evitación no es debilidad, sino una estrategia inconsciente para mantener el movimiento. Sin embargo, en ese punto se encuentra una de sus transformaciones más profundas: integrar la verdad del sentir con la verdad del pensamiento. Cuando esto ocurre, su sabiduría se vuelve completa, capaz de abarcar tanto lo abstracto como lo humano. Existe también una tensión con la energía del arraigo. Sagitario se siente cómodo en la expansión, pero en su sombra puede experimentar incomodidad al establecer raíces, como si eso implicara una pérdida de libertad. Esta percepción encierra una ilusión que, al ser trascendida, revela una nueva forma de poder: comprender que el arraigo no limita el movimiento, lo fortalece. Un árbol no deja de crecer por tener raíces, al contrario, crece más alto y con mayor estabilidad. Cuando esta integración ocurre, Sagitario descubre que puede expandirse sin perder conexión con lo que lo sostiene. En otra capa, se manifiesta una relación con la autenticidad que puede volverse radical en su sombra. Sagitario valora la verdad, la honestidad, la transparencia, pero en su forma menos integrada puede expresar esa autenticidad sin considerar el momento o el contexto. Sin embargo, esta misma cualidad contiene una evolución importante: aprender que la autenticidad no solo implica decir la verdad, sino saber cómo y cuándo compartirla para que pueda ser recibida. Así, la sombra se convierte en sabiduría comunicativa, en una capacidad de transmitir sin imponer. También se revela una dinámica con la expansión del entusiasmo que puede generar ciclos de intensidad y vacío. Sagitario se enciende con facilidad, pero en su sombra puede experimentar una caída energética cuando esa chispa inicial se desvanece. Esta fluctuación no es una falla, sino una señal de que el entusiasmo necesita ser alimentado de forma consciente. Cuando esta comprensión se integra, el entusiasmo deja de depender de la novedad y se convierte en una energía cultivada, sostenida desde el interior. En lo más profundo, aparece una relación con el sentido de dirección espiritual que atraviesa todo su ser. Sagitario no solo busca experiencias, busca significado trascendente. En su sombra, esta búsqueda puede generar momentos de desorientación cuando no encuentra respuestas claras. Pero en ese vacío se esconde una iniciación: aprender a confiar en el proceso sin necesidad de comprender cada paso. La fe se vuelve entonces una experiencia vivida, no una idea. La expansión de su conciencia también implica una relación con la responsabilidad de lo que ve y comprende. Sagitario tiene la capacidad de percibir más allá de lo evidente, pero en su sombra puede no asumir completamente la responsabilidad de esa visión. Sin embargo,
en esa misma cualidad se encuentra un llamado, utilizar esa percepción no solo para sí mismo, sino para aportar claridad al entorno. Cuando esto se integra, su visión se convierte en guía, en faro para otros. En una dimensión aún más interna, se revela una relación con la integración de sus propias contradicciones. En lo más hondo del impulso sagitariano se despliega una relación casi sagrada con la expansión del sentido interior frente al caos de lo desconocido. No se trata solo de avanzar, sino de atravesar territorios donde aún no existe mapa alguno. En su sombra, esta travesía puede vivirse como una lucha contra la incertidumbre, una necesidad de encontrar respuestas rápidas que devuelvan la sensación de dirección. Pero en esa fricción se esconde una iniciación silenciosa, aprender a habitar el misterio sin necesidad de resolverlo de inmediato. Cuando esta capacidad se despierta, el fuego deja de buscar certezas y comienza a confiar en la experiencia misma como guía. También emerge una dinámica profunda con la energía del impulso creativo que no siempre adopta formas tradicionales. Sagitario no crea desde la repetición, sino desde la inspiración repentina, desde una chispa que aparece y lo empuja a actuar. En su sombra, esta creatividad puede quedar atrapada en el plano de la intención, como una sucesión de comienzos que no siempre se consolidan. Sin embargo, en esa naturaleza espontánea reside un poder transformador, la capacidad de generar nuevas realidades desde lo imprevisible. La integración de esta sombra no consiste en apagar la espontaneidad, sino en darle estructura suficiente para que la creación pueda sostenerse en el tiempo. En una dimensión más interna, se revela una relación compleja con la expansión de la conciencia moral. Sagitario percibe principios, valores, sistemas de creencias amplios, pero en su sombra puede experimentar conflictos cuando esos principios entran en contradicción con la realidad vivida. Este choque no es señal de error, sino de evolución. Es el momento en que la moral deja de ser una idea abstracta y comienza a transformarse en una ética vivida, moldeada por la experiencia. Cuando esta transición ocurre, la integridad sagitariana se vuelve más profunda, menos rígida y más humana. Existe también una relación intensa con la expansión del entusiasmo como motor de vida, pero en su sombra puede aparecer una dependencia de la intensidad para sentirse vivo. Cuando la experiencia no alcanza cierto nivel de excitación o novedad, puede surgir una sensación de vacío o desconexión. Sin embargo, esta misma dinámica contiene una clave de transformación: descubrir que la plenitud no siempre se encuentra en la intensidad, sino en la profundidad con la que se vive cada instante. Cuando esta comprensión se integra, el entusiasmo deja de ser un pico emocional y se convierte en una corriente constante que fluye incluso en la calma. En lo más sutil, aparece una relación con la energía del aprendizaje que trasciende lo intelectual. Sagitario no solo quiere saber, quiere comprender, integrar, vivir aquello que aprende. En su sombra, puede existir una tendencia a saltar de un conocimiento a otro sin detenerse a profundizar. Pero en esa amplitud se encuentra una riqueza inmensa, la capacidad de conectar saberes distintos y crear una visión única. La integración implica detenerse lo suficiente para permitir que cada aprendizaje eche raíces, que cada comprensión se convierta en parte del ser. También se manifiesta una tensión con la expansión del propio valor personal. Sagitario, al proyectarse hacia lo grande, puede subestimar lo que ya es, enfocándose más en lo que aún no ha alcanzado. Esta percepción genera una especie de insatisfacción silenciosa, como si el presente nunca fuera suficiente. Pero en esa sombra se encuentra una revelación esencial: reconocer que el valor no depende de lo que se logra, sino de lo que se es. Cuando esta verdad se encarna, la expansión deja de ser una huida hacia algo mejor y se convierte en una expresión de lo que ya existe. En otra capa, surge una relación con la dirección de la energía vital en momentos de transición. Sagitario se mueve con fluidez cuando el camino está claro, pero en su sombra puede experimentar una dispersión intensa cuando atraviesa etapas de cambio. Esta dispersión no es pérdida, sino redistribución de energía. Es el momento en que lo antiguo se disuelve y lo nuevo aún no ha tomado forma. Cuando esta fase se comprende, deja de vivirse como confusión y se reconoce como un proceso de reorganización interna. La conexión con lo trascendente también revela matices profundos. Sagitario busca lo que está más allá, pero en su sombra puede proyectar esa trascendencia fuera de sí, como si la verdad estuviera siempre en otro lugar, en otra experiencia, en otro nivel. Sin embargo, en esa búsqueda externa se esconde una clave: descubrir que lo trascendente no está separado, sino presente en cada experiencia cuando se vive con conciencia. Así, la espiritualidad deja de ser un destino lejano y se convierte en una forma de habitar la realidad.
En lo más íntimo, se manifiesta una relación con la capacidad de sostener la propia visión cuando el entorno no la comprende. Sagitario puede ver más allá de lo evidente, pero en su sombra puede dudar de esa visión cuando no encuentra resonancia externa. Esta duda no es debilidad, sino una prueba de confianza interna. Cuando se atraviesa, la visión se fortalece, se vuelve independiente de la validación, se convierte en una guía interna firme. También existe una dinámica con la integración del ritmo interno frente al ritmo del mundo. Sagitario tiende a moverse a su propio compás, impulsado por su fuego interno. En su sombra, puede entrar en conflicto con estructuras externas que no siguen ese ritmo. Pero en esa fricción se encuentra una enseñanza valiosa: aprender a armonizar sin perder la esencia, a adaptarse sin diluirse. Cuando esta integración ocurre, su movimiento se vuelve más estratégico, más efectivo, sin perder autenticidad. En otra dimensión, se revela una relación con la expansión del impacto personal. Sagitario no solo vive para sí, su energía tiene un alcance que puede influir en otros. En su sombra, puede no ser plenamente consciente de ese impacto o no dirigirlo con intención. Pero cuando esta conciencia se despierta, cada acción, cada palabra, cada decisión adquiere un peso mayor, se convierte en una contribución al entorno. En lo más profundo de su esencia, Sagitario enfrenta la integración entre el impulso de ir más allá y la sabiduría de reconocer cuando ya ha llegado a un punto de plenitud. Esta paradoja no se resuelve eliminando uno de los polos, sino integrándolos. La expansión continúa, pero ya no nace de la carencia, sino de la abundancia.